Hola, Egunon, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar en esta cita con nosotros hoy de este evento online de herramientas digitales y nuevos retos. Mi nombre es José, soy del equipo de LABE Digital Lab, este laboratorio para la experimentación y la transformación digital de la gastronomía, ¿no? Promovido por Batch Culinary Center. Un poco para comentaros la estructura de hoy, vamos a hablar de esos nuevos retos que está planteando este escenario COVID, el escenario post-COVID o nueva normalidad que se viene y que nos está invitando al sector hostelero o incluso forzando a dar un salto a la digitalización, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña charla de contextualización y luego vamos a pasar a un conversatorio digital con tres hosteleros muy inquietos, muy emprendedores, con quienes vamos a analizar un poco cómo estábamos, cómo estamos y cómo debemos estar en un futuro que es inevitablemente digital. Mi compañera Anaís Iglesias va a estar acompañándonos un poco recogiendo las inquietudes que tenéis ahí en el apartado de preguntas. Os agradecemos que si tenéis preguntas las escribáis por ahí y al final del conversatorio vamos un poco a poner algunas sobre la mesa para compartirlas y discutirlas, ¿vale? Entonces, un poco para empezar a entrar en contexto en todo este tema de la digitalización, hay una frase que nos gusta citar que es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada con el tiempo o se queda obsoleto. Y es un poco todo el sentido detrás de digitalizar cualquier proceso o cualquier negocio, ¿no? Poder medir y poder mejorar. Eh, la pandemia está poniendo evidentemente sobre la mesa pues varios retos y la necesidad era el salto a la digitalización con dos objetivos principales. Por un lado está la optimización de la gestión y las operaciones del negocio. Esto es para estar bien preparados en todo momento y ser capaces de tomar decisiones informadas y basadas en datos, sobre todo en momentos críticos como el que muchos negocios se vieron ahora a partir de marzo. Y por otro lado, ayudar a cumplir las medidas de seguridad reglamentarias que van a condicionar o ya están condicionando a todos los establecimientos por varios meses y en algunos aspectos de forma permanente. Es importante que cuando hablamos de digitalización o gastronomía digital, que es un término que nos gusta utilizar, eh, a veces hay el imaginario de robots camareros, mesas y paredes proyectadas, pero bueno, eso es simplemente una pequeña parte, ¿no? Es una pequeña parte porque en realidad cuando hablamos de gastronomía digital, hablamos del uso de tecnologías digitales para optimizar un montón de procesos que intervienen en toda la cadena de valor de los establecimientos de hostelería, que a su vez son de muchos tipos. Hay colectividades, hay fast foods, hay fine dinings o restaurantes gastronómicos, tabernas, hay muchísimos tipos y esa cadena de valor pues va desde la tierra o desde la huerta hasta la mesa, ¿no? Eso involucra estructuras logísticas complejas, origen y condiciones de producción y trazabilidad de productos, seguridad alimentaria, que ahora es más relevante que nunca, gestión de stocks, inventarios y almacenes, abastecimiento y proveedores, escandallos, gestión del desperdicio, de ventas, pedidos y pagos, históricos, proyecciones y predicciones, inteligencia de negocio, conocimiento y gestión de clientes, reservaciones, como no. También todo el tema de nueva maquinaria y equipamiento inteligente, comunicación digital con clientes y con en nuestro equipo, con nuestro personal, y la reputación online y muchos otros procesos pues que incluyen algo que también está muy en su momento ahora y de lo que nos hablará uno de nuestros invitados, que es el delivery, ¿no? Cuando nos preguntamos para qué sirve la digitalización, ¿no? Pues las herramientas digitales permiten, por un lado, registrar datos, medir variables y comparar. Esto hablamos de tiempo, de personas, de dinero, de referencias, de productos, de ventas, de compras, de tareas, entre muchas otras. También nos permite analizar históricos y estadísticas para poder tomar decisiones de negocio informadas en vez de intuitivas, ¿no? Nos permiten automatizar tareas repetitivas y hacer procesos más eficientes. Y algo súper importante también ahora es mejorar la comunicación hacia los clientes y hacia el equipo.
Nosotros normalmente hablamos de digitalización en 4 bloques, que son el, la presencia online o comunicación digital y redes sociales. Por otro lado, el front of house o la sala y sus procesos. Por otro lado, el back of house o la cocina y sus procesos. Y por otro lado, otras operaciones transversales que, digamos, tocan diferentes puntos a lo largo de la cadena, ¿no? Solemos hablar de esos 4 bloques, pero las crisis ponen urgencias y prioridades, además de la necesidad de adaptarse sobre la mesa, y esas prioridades que también podemos hablar como retos, las hemos agrupado en dos grandes bloques. Por un lado, desde la perspectiva de la crisis sanitaria global, que de hecho se recogen muy bien en el protocolo especial COVID-19 de prevención y seguridad que recientemente ha lanzado Vasculinary Center con Eurotoques. Y por otro lado, desde la perspectiva del hostelero, ¿no? Un poco desde del hostelero y su negocio, ¿no? Cuando hablamos de la crisis sanitaria global, hablamos de garantizar el distanciamiento social como prioridad, garantizar y reforzar la higiene del personal como otra prioridad, garantizar y hacer más exhaustiva la limpieza y desinfección de espacios y elementos, y monitorear y cuidar la salud de los empleados. Y cuando hablamos de la perspectiva del hostelero, hablamos de prioridades. Número uno, gestión del negocio, ¿no? Eh, Algo también bastante importante, la comunicación con transparencia y la transmisión de confianza al comensal, ¿no? Ser capaces de transmitir de la manera más eficiente y directa qué se encontrarán en este regreso, ¿no? Muchos establecimientos están teniendo que reinventarse, implementar cambios, entonces facilitar ese encontrarse con esas nuevas realidades es algo que da seguridad al cliente. Otra prioridad es saber moverse como pez en el agua, digamos, en el entorno online, ¿no? Ahora que nos está un poco forzando a pasar a la digitalización toda esta situación, ser muy, digamos, insistentes en movernos bien en el entorno online para transmitir nuestra imagen digital es una gran prioridad, ¿no? Digamos que ya no es simplemente el encuentro entre la persona y el establecimiento físico, sino el encuentro entre la persona y el establecimiento en la pantalla o en las diferentes pantallas, ¿no? Y otra gran prioridad, la cuarta, sería facturar, ¿no? Facturar, para lo cual hay que empezar a valorar medidas alternativas de ingresos, como en la mayor parte de los casos está haciendo la implementación del delivery y el takeaway, ¿no? Entonces, un poco habiendo mencionado esos dos grandes grupos de prioridades o retos, eh, hay algunas áreas, ¿no?, de implementación de tecnología para poder responder a esos dos grupos de prioridades actuales. Por un lado, y como base o punto cero, está el tener una buena instalación de un sistema de TPU y registro de gestión de muchos, como puede ser Tiller Systems, Revo, Yopos, hay muchos. Y también, por otra parte, la gestión de stocks, compras, almacén, recetas y escandallos, ¿no? Para lo cual también hay herramientas digitales para automatizar y digitalizar estos procesos, como Teaspoon Lab, Gstock, Controliza, etcétera. Y otro punto base es la estrategia de comunicación digital, ¿no? El estar presente en los listings web, y como mínimo el tener una buena gestión de la presencia en Google My Business y una red social que algunos llaman la red social de los restaurantes, que es el Instagram, ¿no? Entonces, esos son los puntos de base. Y si vamos pasando a otras áreas, pues está, por supuesto, todo el tema del análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? O el APPCC, que ahora está viéndose en la necesidad de un poco extremar medidas, digitalizar registros y tareas con alertas automáticas, para lo cual pues existen algunas herramientas, ¿no? iFlares, por ejemplo, es una herramienta que se especializa en digitalizar todo este sistema de APPCC y funciona por suscripción. De hecho, muchas herramientas funcionan por suscripción mensual, y corren, digamos, en la nube. Hay formas más manuales de atender a esto, ¿no? Como puede ser utilizando listas como Todoist o Microsoft To Do y otras herramientas que hay, ¿no? También existen herramientas para un poco controlar la cadena de frío
de las diferentes frigoríficos que hay en el establecimiento y tener un registro digital, históricos y gráficas de las variaciones, como puede ser Food Safe System, por ejemplo. Y pasando a otro área importante, bueno, tenemos el tema de la gestión de las reservas, ¿no? Que nos está llevando un poco a la necesidad de plantear redistribuciones, gestiones escalonadas en diferentes horarios, e incluso poniendo otra vez sobre la mesa ese debate que ha surgido tanto de si la hostelería puede llegar a funcionar con precios variables, ¿no? De por qué no en horas valle o en horas de menor demanda poder tener la oferta a precios inferiores, ¿no? Eso podría llegar a implementarse como, si, como funciona en el sector, por ejemplo, hotelero o de las aerolíneas. Puede que esta sea una oportunidad, ¿no? Otra área importante para el tema del contacto, ¿no? Y la seguridad es la implementación de cartas digitales, que ya estamos empezando a ver la implementación de códigos QR para poder acceder al menú desde la web. También hay proveedores que se encargan de instalar cartas digitales, incluso para poder optimizar algunos platos de la misma carta, como puede ser GoFoodie, o proveedores para las cartas digitales de vinos y poder interactuar con contenido multimedia como es Vinipad, entre otros. El tema de pagos cashless y contactless es algo también que es que tiene muchísima relevancia en este momento por el tema de reducir o eliminar los contactos. Y para esto, bueno, aparte de los datáfonos o terminales de pago que pueda proveer el banco, también existen aplicaciones como puede ser Watson, PayQui y ahora Bizum, que yo creo que ahora algunos de los que están con quienes vamos a hablar después están familiarizados con el uso de esta aplicación, ¿no? Eh, el tema del delivery bien gestionado, evidentemente, permite aumentar la facturación y traspasar o aumentar ese alcance del aforo que antes se limitaba a los metros cuadrados del establecimiento. Y esto puede ser una gran ventaja. Lo que más hemos escuchado, visto y analizado es que lo ideal es tener un delivery propio, sobre todo por temas de márgenes, aunque a la hora de tener, de valorar una plataforma agregadora es súper importante informarse y comparar muy bien comisiones, plazos de pago, soporte técnico, facilidad de hacer modificaciones, entre otras cosas, ¿no? Y algo interesante es que existen agregadores de agregadores, es decir, aplicaciones como Ordatic o Deliverect, por ejemplo, que lo que hacen es aunar en una misma pantalla las diferentes plataformas de delivery para evitar, digamos, este inconveniente de tener 5 pantallas distintas sacando comandas o tickets distintos que además ni siquiera están integrados con la TPV, por lo cual toca ticar manualmente todos esos pedidos después para que quede el registro, ¿no? Y estos agregadores de agregadores lo que hacen es integrar en una misma pantalla e integrarse con el TPV también. Bueno, un poco ya cerrando, porque podríamos hablar un montón de horas de la cantidad de herramientas que existen para digitalizar procesos. Está el tema del takeaway y la recogida, ¿no? Que son las comisiones, digamos, de las plataformas y apps con esta función varían entre un 5 y el 10%, al menos a día de hoy, versus el 30% o más que manejan las plataformas agregadores de delivery. En este sentido, para el takeaway y la recogida existen aplicaciones como Gosho, que es GOXO, o Flipdish, que te instalan un poco el módulo necesario para esto, o Mr. Now, que también es una enfocada en esto, ¿no? Bueno, un poco voy a empezar a dar paso al conversatorio digital que teníamos sobre la mesa. Quería un poco hacer un escaneo rápido de las diferentes áreas para que tengamos una base sobre la cual conversar. De todas maneras, os invito a que el lunes a las 10:30 por el directo de Instagram de Lave, que es @lave.dgl, vamos a estar haciendo en profundidad con 3 expertos también en algunos de estos diferentes bloques, digamos, de digitalización del restaurante. Y nada, pasando este conversatorio digital con hosteleros para analizar cómo estábamos, cómo estamos y cómo estaremos en este futuro inevitablemente digital, voy a ir dando paso a nuestros invitados. En primer lugar, quiero invitar a un cocinero vasco tradicional digamos, de restaurante de familia, de relevo generacional.
Él es el cocinero y líder pues, del restaurante Astelena 1997 en San Sebastián. Ha sido profesor de Basque Culinary Center, ha grabado también unos 370 programas de Abocados, que es un programa local, y este año ha abierto, bueno, el año pasado, ha abierto la taberna en el hotel de, ahora mismo, un segundo que se me fue el nombre, cosas que pasan en el directo, en el hotel La Sala Plaza, que de apertura bastante reciente en San Sebastián. Y bueno, quiero dar la bienvenida a Ander González, creo que ya activó su cámara. Hola, buenas a Ahora quiero todos. dar paso a Enrique Fleischmann. Él se ha formado, bueno, con cocineros muy míticos como Paul Bocuse, Juan María Arzac, lideró el I+D de Aquelarre durante 7 años. Es también profesor asociado del Basque Culinary Center y lidera Fleischmann's Cooking Group, que agrupa tres restaurantes que son Bailara, Choco Guetaria y Maruca Gastro, del que luego nos hablará porque han implementado algún sistema bastante orientado a funcionar como con tecnologías digitales, y es el chef corporativo de Samic, ¿no? Esta marca que fabrica equipamientos de última generación para la hostelería. Así que bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Egunon a todos. Por otro lado, quiero dar la bienvenida a Chesco Salas, un emprendedor súper inquieto, de pronto más ha estado siempre más desde la parte de la gestión y la visión de negocio, más que estar inmerso, digamos, en la cocina. Él es ha hecho un máster en innovación y gestión de restaurantes en Basque Culinary Center. Ha estado al frente de las operaciones de Loaf Bakery, esta panadería que es bastante emblemática en San Sebastián. Ha emprendido el concepto de sanguchería peruana Keiko, ¿no? En San Sebastián también. Y ahora recientemente ha lanzado La Burger, que es un concepto, digamos, de estos conceptos de dark kitchen o de restaurante que funciona 100% orientado al delivery. Y ahora está con un proyecto que busca un poco cambiar ciertos paradigmas del delivery actual, ¿no? Del cual nos va a contar luego, que es Tori Delivery, ¿no? Entonces, Buenos días a bueno, todos. bienvenidos a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, y me gustaría empezar preguntando a cada uno, para ustedes brevemente, cuál creen que es ahora mismo el principal reto y la principal prioridad que ha planteado esta crisis sanitaria global, ¿no? En nuestro sector. Si quieres empezar, Ander. Vale, buenos días. Yo, en toda la charla que has dicho, en toda la entrada que has dado, o sea, no has hablado de la palabra cliente. El cliente es la base de todos nuestros negocios, ¿no? De todos los que estamos, podemos abarcar unos clientes totalmente diferentes. Yo puedo abarcar un tipo de cliente en el restaurante, otro tipo en el bar, otro tipo en el hotel y otro tipo Chesco en sus bares, Enrique en Guetaria o en el Bayara, en el hotel. Entonces, lo que nos tenemos que encontrar es la gente cómo nos va a volver ahora. ¿Qué nos esperamos de esta gente, no? Entonces, cuando hablamos de la digitalización de los restaurantes en este momento, yo tengo un restaurante, como puede ser el mío, La Astelena, que es muy familiar, entonces no me puedo plantear que el servicio de atención al cliente que daba antes ahora sea un código QR. ¿Por qué? Porque los mayores de 65 te empiezan, no tengo gafas, yo no entiendo el móvil, o sea, la digitalización está muy bien, pero hay que analizarla muy bien también, porque a veces te metes en una inversión potente para algo que no le vas a sacar el rendimiento necesario. Yo entiendo que Chesco, por ejemplo, que es más de takeaway, delivery, pues que haga una aplicación que sea mucho más, pues, para una gente, vamos a decir, yo considero, de 55 para abajo, yo voy de 55 para arriba. Enrique puede tener restaurantes enfocados a fin de semana más familiares. Entonces, la digitalización es tan amplia que la tenemos que mirar en cada local que tenemos y cada cliente que nos viene a ese local. Yo es como lo veo.
Yo en un mismo local como es el hotel, tenemos como 3 o 4 programas informáticos. Para la gente que duerme, para la gente que desayuna, para la gente que viene al bar. Luego todos se juntan en una base de datos a la noche y nos dan los resultados. Pero, o sea, te quiero decir, cada espacio y cada idea gastronómica tiene su herramienta digital. Menuda chapa he dado, ¿no? Ok. ¿Y cómo es, por ejemplo, ya que te han mencionado, Chesco, cuéntanos cómo es en este caso desde tu perspectiva? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde mi perspectiva, a ver, es como dice Ander, ¿no? Cada uno tiene su cliente, su tipo de cliente, y cada negocio con su concepto tiene que reinventarse de una manera, pero sin salirse de su concepto o de lo que realmente ofreces, ¿no? Como dices, si tienes un público de 65 que no es un público que está acostumbrado al Instagram, no está acostumbrado a las páginas web, no son de los que revisan, son digamos, de la vieja usanza, ¿no? Eh, Hacerle ese cambio yo creo que sería un poco duro, sería bastante duro, no lo van a entender, bueno, a primeras, digamos, ¿no? Eh, Cambio, en mi caso, sí, ¿no? Yo tengo un público de repente un poco más joven, ¿no? Es otro tipo de concepto y yo creo que sí se presta para que pueda, digamos, tema de digitalización, buscar eficiencia con un montón de aplicaciones, Ujú. el tema de Liberec, llegar acá, todo por pantalla, eh, pero aún así es duro saber un poco todos los cambios que se tienen que hacer y sobre todo cuando tienes menos gente, ¿no? Porque tú lo has dicho hace un rato, la digitalización, hay mucho análisis, hay mucha información, pero para todo esto también hay mucho personal el que demanda también analizar, recibir lo que me está pasando a mí, ¿no? Yo en principio comencé con el delivery. Llegaban unos pedidos, yo que en este momento, y por la crisis y por la falta de personal, he tenido que regresar a cocina, digamos, ¿no? A estar metido en la plancha pura y dura. Eh, pero tomar los pedidos mientras estás en la plancha, organizar una ruta de envío y hacer todas estas funciones mientras estás encargándote de que la hamburguesa salga con tales ingredientes y que el lomo saltado no se olvide el arroz y meterlo en el horno y saltearlo bien y todo ese tipo de cosas es un poco complicado. Entonces, ahora lo que pasa es que van cambiando un poco las funciones importantes que hacer y sí, es ver cómo le damos vuelta, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, con la necesidad de, de mejorar este sistema porque intenté bastante con Globo y con esto, ¿no? Bueno, sigo con ellos, pero me di cuenta de que hay muchas mejoras, ¿no? Y la digitalización es fundamental ahí. El tema de eficiencia, ahora que tenemos menos personal, es fundamental. Pero hay que ser estratégicos. No podemos disparar no podemos buscar cualquier aplicación y decir, perfecto, encontré la digitalización, me voy a esta aplicación y ya está. No, hay que ser Ujú. estratégicos porque hay un concepto que es la madre de tu negocio, ¿no? Y no puedes venderte, digamos, no puedes venderte por tratar de hacer números, hay que ver un poco bien lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar. Y con tu Claro. línea y la parte de reinventarse, seguir en ello, ¿no? Por eso hay que ser bastante creativos, hay que ser Sí, bastante yo creo que creativos. has mencionado algo súper clave y es tener muy claro o muy bien definido cómo funcionas, cómo son tus procedimientos para Claro, luego poder determinar qué es lo que puedo medir y cómo lo quiero medir, ¿no? Y no al contrario, que muchas veces a lo mejor se comete el error de partir de la tecnología para luego meterla a la fuerza en mis operaciones y esto puede ser pues exactamente. un error Claro, importante. no, Vosotros dos mencionasteis eh, que a lo mejor puede haber clientes o personas que son resistentes a esas implementaciones, ¿no? Como puede ser una página QR o lo que sea. Me gustaría escucharte, Enrique, un código QR. Enrique, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que, que un poco la digitalización, digamos, es de una generación en adelante
o crees que es algo que se puede plantear lo suficientemente fácil incluso para las generaciones que no son nativas digitales, por decirlo de alguna forma, y puedan pues aprovecharse de sus beneficios? Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, que sepan que tengo 4 hijos y en cualquier momento puedo ser atacado, ¿eh? ¿Vale? Yo lo digo porque en una de esas cualquier cosa se puede ver por esta cámara. Ahora, dicho esto, Es parte de la nueva normalidad. bueno, tiene que ser, porque en cualquier momento ves volar aquí un sable o una pelota. Pero bueno, yo comentar lo siguiente, bueno, yo creo que en gran parte de lo que comenta Andrés tiene toda la razón. Yo siempre he pensado que la digitalización puede ser un arma de doble filo, como saberes verificar, ¿vale? O sea, no por saberes verificar hay que ponerlo en todos lados, no por no saberlo hacer estás fuera de mercado. Yo creo que es muy importante que ante una posibilidad tecnológica siempre exista una racionalidad, es decir, un pensamiento estratégico que analice las situaciones y que de alguna manera identifique las ventajas, pero también identifique en esa balanza las desventajas. Yo creo que eso es fundamental antes de empezar con cualquier sistema tecnológico o sistema de cualquier tipo, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de sentido común. Tú preguntabas si en un momento dado hay gente reacia. Sí, yo creo que, bueno, más que reacia, hay gente que tiene miedo. Yo creo que hay gente que de alguna manera encuentra ciertos miedos que sí, de alguna forma se le puede explicar, se le puede interactuar, los termina perdiendo, pero bueno, pues sí es verdad que hay una cierta parte de la generación pues que ha sido o es reacia, más que otra cosa que por capacidad, pues yo creo que por miedos, ¿no? Por ese tiempo a dedicar pues a mi madre, por ejemplo, en su momento cuando tenía yo que explicarle cómo mandar un mail, ¿no? Pues llegaba el punto donde era más fácil mandárselo yo. Bueno, pues eso no es interactuar, eso es simplemente, ¿no? Solucionar una cuestión muy momentánea, pero que no te permite tú ser parte de esta vida digital, ¿no? Por simplemente matizar lo que tú mencionabas sobre la razón, ¿qué nos dejaba, ¿no? Esta evolución del COVID con la digitalización, yo creo que lo primero para nosotros, o por lo menos para mí, ha sido de alguna manera sobrevivir. Vamos a intentar sobrevivir con todo esto que está cayendo. Posteriormente sí creo que hay que evolucionar, hay que darnos la oportunidad de reflexionar pues todas aquellas posibilidades tecnológicas digitales que puedan existir, entenderlas, analizarlas y posteriormente, bueno, pues sacar un juicio de ponerlas en práctica hasta un cierto nivel. El 100%, el 80%, el 70% o aquel porcentaje que te mantenga cómodo en tu estructura y que te permita ser mucho más rentable y funcional que en un momento dado, como decía Chesco, no por tenerlo pareciese que pueda ser más rentable si no estás listo para administrarlo, ¿no? Correcto, correcto, muy de acuerdo. Aquí nos comentan eh, en el chat de la llamada que, bueno, todas las personas manejan WhatsApp, ¿no? Hasta los mayores de 60 años y que hay que perder el miedo, algo que comentaste importante, ¿no? Creo que si algo nos ha enseñado esta crisis es que eh, si nos vemos forzados o sea, o si, digamos, si hay algo que catalice el cambio, pues el cambio sucede, ¿no? Eh, que la cantidad de negocios que han migrado al delivery, pues es impresionante y seguro que muchas personas, incluso de esta generación, de generaciones un poco mayores, están haciendo uso de estos servicios, interactuando perfectamente con un móvil, ¿no? Entonces, a lo mejor está ese dilema de si hay que ayudar o guiar a la gente hacia que pierda el miedo o directamente, pues, no aplicar cambios o temas digitales, ¿no? Eh, Me gustaría preguntarte, Ander, en términos de tecnología, por ejemplo, ¿qué te quita el sueño y no sabes por dónde empezar a buscar o cómo abordarlo, ¿no? Pensando en la globalidad de la cadena, ¿no? Que no es solamente lo que es de frente al comensal, sino incluso eh, en el back office, ¿no? En toda la gestión de inventarios, de stocks, de trazabilidad o lo que sea. A ver, yo he tenido la suerte o sea, siendo propietario de un restaurante tradicional, que más o menos, vamos a decir que llevas toda papel y boli, o sea, tienes tu contable, tienes tu todo, eh, ya estamos informatizando reservas desde la web, el tenedor, todo lo que es contabilidad, Teamweaver, o sea, todo lo que es movilidad ya estamos.
Pero todavía hay un paso mayor cuando llegas a una empresa grande como puede ser un hotel, que ya tienes diferentes departamentos, tienes relación con otros que funcionan de otro modo, que hacen los presupuestos anuales, que aprendes un montón de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Que todo va al milímetro. Sabes que cuántas botellas de una cosa tienes, cuando vas a cambiar la carta, cuánto vendes de una cosa, de otra. Hay un trabajo muy que es antes, meter todos los datos, porque esto de la digitalización no tiene truco, ¿eh? Hay que dar de comer a la máquina para que luego trabaje. Si tú no pones una o sea, eso hay que explicar a la gente que es que nosotros lo que dicen, no, toda la gente usa WhatsApp y sí, toda la gente se baja aplicaciones, pero cuando tú tienes que hacer una aplicación para tu empresa, me imagino que Chesco o los que hagan tendrán que dar de comer a esa aplicación, es decir, hay hamburguesa con queso, con no queso, y eso lleva un montón de días, ¿no? Pues eso que lleva tantos días, en lo que es mi restaurante el día a día, es una atención al cliente que lo hace la camarera. Pero bueno, en el hotel estamos a dos aguas. Pues, por ejemplo, hay un room service que pide, se la atiende por teléfono, pero ya se mete en una base de datos que se mete a la cocina. En esa cocina te quita la loncha de bacon que ha ido en ese room service. O sea, al final, la digitalización y todo lo que es el sistema informático te llega a decir que tú desde casa puedes mirar cuántos limones hay en la cámara. Es eso. O sea, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo, Enrique, podríamos decir que hemos venido de restaurantes que vivíamos en el primer piso y del frigorífico del restaurante era el frigorífico de casa. Entonces estamos sufriendo esa evolución, ¿no? Sí, sí, es así, es así, es así. Yo, eso que mencionas, una cosita, José, perdona, con lo que dice Sí, Axel. dale, dale, adelante. Yo creo que al final, la digitalización ha venido, ha formado parte, ¿no? De los años para atrás, los que tengan que ser. Y era algo muy general. Yo creo que ahora hay que hacer una digitalización más personalizada, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Hay diferentes sectores, hay diferentes edades, hay diferentes necesidades, y quizás esa digitalización tenga que ser ya no tan plural, tan general, sino algo muchísimo más personalizado, como bien lo dice Ander, ¿no? Yo necesito que las mesas, no, es que a mí no me sirve un mapa de mesas, no, yo quiero este mapa de mis mesas, yo quiero, de alguna manera, creo que eso es una evolución que tendrá que darse, porque hoy por hoy pues hay un segmento muy grande que lo va a necesitar, ¿no? Y definitivamente pronto esto puede ser incluso un mensaje para todos aquellos que están desarrollando tecnología, ¿no? Que a lo mejor su ventaja competitiva a la hora de acercarse al sector es poder adaptarse o personalizar lo máximo posible las herramientas a los procesos determinados, ¿no? Me Sin duda, gustaría, sin duda. ya que estabas comentando, Enrique, preguntarte qué tipo de herramientas, por ejemplo, digitales, sabes que necesitas y has trasteado un poco, pero aún no sabes cuál de todas te conviene o por cuál de todas decidirte. Y si no estás en esa situación, cuéntanos alguna vez que hayas estado, digamos, en esa situación, ¿no? ¿En qué caso puntual? Vale, bueno, nosotros estamos, fíjate, hace tiempo que estábamos trabajando ya en lo que es la digitalización, sobre todo en procesos internos de la cocina. Y nos dimos cuenta que al final de cuentas, el hecho de que yo pueda trazar una vez que entra a mi restaurante y una vez que sale, pues realmente era una trazabilidad bastante incompleta. De tal manera que nuestra intención ahora es poder trazar desde el origen, es decir, desde que vamos a suponer una ternera, esa ternera nace, esa ternera tiene una evolución y esa trazabilidad, tanto el productor como bueno, el primer sector, ¿no? que lo trabaja, lo tiene perfectamente hoy por hoy controlado. Pero en cuanto esa ternera entraba en nuestra cocina, pasaba esa etiqueta que la ternera podía traer en su bolsa, hecha al vacío, lo que fuese, se iba a la basura y yo empezaba a trazar desde mi puerta. De tal manera que todo ese trabajo de valor que se había hecho antes, nadie lo sabe, nadie lo conoce, porque yo entro a ser otra parte de esa línea. Pues a mí me parece, o me parecía, o nos parece que toda esa información tiene que seguir respetándose. Y eso es en lo que nosotros ahora estamos trabajando, intentar de alguna manera trazar desde el origen hasta el final, lo que llamaríamos nosotros una trazabilidad de 360 grados, ¿no? Empieza y termina y no se queda ni a los 90 ni a los 180. Y eso de alguna manera es algo que nosotros hoy por hoy estamos preocupados en hacer, en encontrar,
y que nos tiene, bueno, pues eso, ¿no? Con el Mira, pues ya tiempo. te comentaremos, porque en este tema de trazabilidad sí que tenemos identificadas algunas, digamos, empresas o herramientas que están avanzando por el camino. Lo que nos hemos encontrado, lo que encontramos es que donde más hay aplicación es en la industria alimentaria, ¿no? Ahora es apenas que están empezando este tipo de Claro. aplicaciones a desescalar en cierta forma, digamos, al restaurante. Y mencionaste algo interesante y es que, que, digamos, se perdía la información y nadie la conocía, lo cual me da a entender que de la importancia que le das al comunicarlo, ¿no? Al que la gente lo sepa. Como por ejemplo, Claro, claro, claro. en tu caso, Chesco, estás abordando esta parte o si es todavía, si no es algo implementado, cómo están gestionando esa inquietud que están buscando en temas de trazabilidad y comunicar, ¿no? Tienes el micro apagado. Con la parte bueno, de trazabilidad, ese es, bueno, en este momento es algo que estamos todavía implementando. Yo, por ejemplo, es algo que comentó Ander hace un rato. Por ejemplo, bueno, el año pasado, digamos, previo al verano, yo entré con Teaspoon, ¿no? Y me demoré básicamente unos 3, 4 meses con la ayuda de un practicante, digamos, con una amiga que estuvo de prácticas que me mandó al Basque Culinary. Pudimos meter toda la información en el Teaspoon. Pero estamos hablando de que la información es un montón, es mucha información, mucho detalle. Y ahí es donde ibas buscando desde la trazabilidad digamos, hasta el plato final al cliente, digamos, ¿no? Y tener un poco toda la línea. Saber cómo ha llegado, saber de dónde viene, cuáles son los cuidados que tiene y obviamente sí, el cliente normalmente está acostumbrado a que le digamos, le digan qué es, ¿no? Yo te puedo decir, es un tipo de ternera, es una vaca vieja gallega o X cosa, y el cliente le queda creer, ¿no? Pero una cosa es tenerlo ya marcado, verlo físicamente, y yo creo que la digitalización sí te va a llevar a eso, ¿no? A que el cliente pueda tener Claro, un mucho poco más más rigor, tranquilidad, ¿no? A mostrar ex, más evidencia. más evidencia, va a tener más tranquilidad, va a creer más, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental seguir esos pasos. Bueno, después lo que me pasó con el Teaspoon, ¿no? Que obviamente después llegó el verano, después del verano uno tiene que estar metido ahí, digamos, en la cancha y ya te quita un poquito de tiempo para seguir alimentando esta información. Por lo que dices, ¿no? Todo ese tema de estas aplicaciones que te ayudan a ser mucho más eficientes funcionan si los alimentas. Si no los alimentas con la realidad, porque hay muchos casos que tú puedes decir, voy a alimentarlo, estás apurado, vas y le alimentas con a veces unos datos irreales, con cosas que crees, y al final la información que te dan no es verídica, no es real. Entonces, Claro. como decía Enrique también, te gustaría estar desde tu casa y saber cuánto es lo que te queda de cuánto te queda de lomo, cuánto te queda de tomate, cuánto te queda de todos los productos y saber qué pedido haces, cuánto pedido, cómo estoqueas, cómo, no sé, cómo negocias con el proveedor. Hay muchas cosas que te sirven de todas estas aplicaciones que la digitalización en sí te trae, ¿no? Por eso la trazabilidad yo creo que es algo fundamental. Yo creo que a partir de ahora la gente le va a comenzar a dar bastante más acogida porque creo que el cliente lo va a pedir. Digamos, el mundo está avanzando y el cliente ya no va a querer solamente que le digas de que estas son, no sé, unas alubias de Tolosa. Quieren ver qué productor, de qué zona de Tolosa lo hizo y por qué y si se llama Pedro, ¿qué hace Pedro? Como, o sea, ver un Claro. poco más y con datos verídicos, ¿no? Y si lo puedes mostrar, mostrarlo y así. Pero bueno, yo creo que es a lo que vamos avanzando con la digitalización, básicamente, ¿no? Esto me Esa es la da a parte muy pensar que buena de esto, ¿no? Esto me va a pensar que a lo mejor lo que hasta ahora en la industria o en los supermercados se ha hecho de manera muy casi que funcional y por cumplir la norma, en el restaurante puede que se empiece a convertir como hasta casi en una herramienta de contar historias, ¿no?
de acompañar todos estos registros netamente funcionales y por cumplir a nuevas formas de contarlo a través de multimedia, de audiovisuales, no sé. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante también para todas las personas que están desarrollando tecnología, ¿no? Aparte, creo que es Ahí, vital apoyar a sí, toda la cadena, digamos, ¿no? La cadena desde el productor hasta el cliente final, digamos. Hay toda una cadena de puntos clave dentro de la hostelería y que no se queda solamente en el cocinero que hizo el plato y se llevó los elogios, ¿no? Hay ahí también está el esfuerzo del cocinero, el esfuerzo del que hizo la producción, del que vino en la mañana y estuvo haciéndole el porcionado a ese cocinero, del camarero que le supo vender el plato al cliente, del proveedor de que salió temprano y llegó temprano a tu local y te trajo un extra para que pruebes, del productor de que está ahí todos los días en el campo, trabajando la tierra y haciendo esto y metiéndole ese mimo al producto. Entonces, como que darle ese valor preciso y a toda la cadena, digamos, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Tú, en ese sentido, ¿cómo lo ves, Ander, por ejemplo? Por una parte, pensando en las operaciones, hablabas de dos escalas de operaciones, ¿no? Hablando de un hotel, como puede ser el Plaza de la Sala, o un restaurante más pequeño, ¿no? Que incluso tiene otro tipo de público. ¿Cómo es ese tema de trasladar todo este tema de la trazabilidad y la comunicación con transparencia en uno y en otro? Bueno, antes estaba de moda en los restaurantes contar lo que era la receta, ¿no? El decir, como decía Enrique, ¿no? Es verificación de no sé qué, no sé cuál, y ahora es lo que dice Chesco. Pachi de Tolosa, alubias de Pachi de Tolosa. Yo, por ejemplo, cárnicas Goya, carne no sé qué. O sea, al final, todos nuestros productores también están achuchados por las medidas de sanidad y han tenido que implantar. Yo he hecho casi 100 programas de un programa que se llama Historias Abocados, que iba donde los productores. Joder, y todos me decían, joder, es que a los 60 años he tenido que tirar toda la parte de abajo del caserío para hacer los quesos bien, para hacer tal, tal, tal. O sea que, por lo menos, yo no tengo mucho que explicar de mis proveedores en el restaurante, porque ellos son los que tienen sus medidas de seguridad, como nosotros vamos a tener ahora en nuestro restaurante. Y nunca he tenido tampoco ningún problema de tener que sacar un solomillo sin hacer para que vean la beta. O sea que por esa parte estamos súper cubiertos. Estos 2 meses que nos han hecho mirar, aparte de mirar estas herramientas digitales, nos ha hecho mirar con qué gente trabajamos. Lo que dice Chesco, si estamos en la cancha no nos da tiempo a mirar esas cosas. Ahora es cuando nos ha dado tiempo. Yo, por ejemplo, comparto un grupo de WhatsApp, como dice la compañera, con Enrique, y hablamos un montón de estas cosas, de nuestros proveedores, de nuestro staff. Pero si estamos en la cancha, como dice Chesco, vamos a saco, venimos a las 9, nos vamos a las 3 de la mañana. O sea, en ese sentido, y lo que dice Chesco, yo, por ejemplo, tengo varios productos que siempre me preguntan de dónde es. O sea, cuando tú tienes unos hongos de fuera de carta, te dicen, ¿qué son? ¿De roble? ¿De pino? ¿De dónde son? Si aquí no hay, ¿qué los han traído? ¿De Rumanía? ¿Los guisantes que son? ¿De Getaria? ¿De dónde son? ¿No? O sea, la gente, yo siempre digo, la gente aquí no es tonta, no sale a alimentarse, sale a comer, a saber qué come y hay que explicárselo. Sí, bueno, definitivamente ahí hay un margen creo que de mejora y una oportunidad de surgimiento de soluciones para facilitar el trasladar esa información que espero empecemos a ver en un futuro próximo. Y pasando un poco al tema de Perdona, equipamientos, ¿no? José, Sí, cuéntame. te molesto un segundo. Mira, Roberto Ruiz, que ahora está en el ICA, en Amasa, al final de su carta tenía un listado de proveedores, pero hace ya años, ¿eh? Cuando Ujú. él estaba en el frontón de Tolosa, tú leías la carta y al final te ponía de dónde era la mantequilla, de dónde era la leche, con la dirección del caserío y todo, por si alguien quería luego, o sea, te quiero decir que esto parece ahora que estamos descubriéndolo, pero la relación con el proveedor, o sea, yo creo que se ha llevado muy de muy cerca. O sea, Correcto. De pronto aquí lo que hablamos es de esa nueva trazabilidad que mencionaba antes Chesco, ¿no? Que es sumarle a esa capa de contar la parte de la evidencia, ¿no? Que de pronto ahí hay un margen de mejora interesante o un área de oportunidad para quienes desarrollen tecnologías.
Y quería preguntarte, Enrique, pasando un poco a toda esta parte de la maquinaria inteligente, de nuevos procesos y sistemas. Sé que tú has estado, bueno, como chef corporativo de SAMIC, participando en nuevos desarrollos y que nos contaras un poco, ¿no? En este nuevo, digamos, sistema que estás abriendo, de hecho, un concepto de negocio basado en ese sistema. Igual cuéntanos un poco cómo funciona, qué problemas estás intentando resolver y tal. Lo que pasa es que lo reíamos otra vez en la prueba de audio, en lo de ser emprendedores, ser irresponsables, ¿no? En el sentido en el cual ahí vamos a ir a probar y a ver qué tal nos sale. Sí, bueno, la intención es que este proyecto que se llama Maruca Gastro, pues funcione con una digitalización muchísimo más aplicada de origen a una administración interna de nuestra cocina. Esto es el primer paso que hemos querido dar. Es decir, que todos los procesos de cocción, que todos los procesos de baja temperatura, que todos los procesos de terminado, de acabado, de marcado, estén de alguna manera trazados, ¿no? Es decir, que desde que empecemos a hacer un proceso de trabajo, podamos llevar el control definido para poder en un momento dado tener pues ciertos valores que nosotros encontramos interesantes, ¿no? Como el primero, que aquí los he ido apuntando un poquito para que luego no se me pasaran, la estandarización, ¿no? Es decir, que podamos ser capaces de estandarizar procesos de trabajo de tal manera que siempre podamos encontrar una misma calidad. Dentro de esa estandarización también tenemos, bueno, pues otras tantas ventajas, como dentro de la estandarización podría ser luego la rentabilidad, dentro de la rentabilidad podría ser posteriormente el control y luego de alguna manera ese registro de HACCP que nos permite pues también estar, ¿no? Evolucionando pues un sistema en el cual podemos identificar hasta la temperatura de cocción en el interior de una pechuga de pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que igual suena un poquito, no es que hayamos descubierto nada, porque yo creo que esto, como bien decía Ander o bien dice Chesco, la trazabilidad está identificada, todo el mundo hemos compartido el origen de los productos, pero igual aquí hablamos ya de poder controlar esos números, controlar esos valores para poder realmente estandarizar procesos de trabajo. Es decir, ya no solo es cuestión de compartir el origen o de servir una pechuga de pollo en condiciones, es conocer todo aquello, pero incluso durante su cocción, en el acabado, en el emplatado, de tal manera que esa pechuga de pollo conocemos su ADN desde el inicio hasta el final, pero también durante los procesos en los cuales la hemos sometido pues, a cualquier tipo de acción dentro de la cocina, ¿no? Y en este caso, lo que más han estado aplicando es sobre todo con la técnica del vacío, ¿no? O sea, viniendo con, o sea, Sí. además de estos procesos, digamos, de registro de datos, la maquinaria o el hardware como tal, sobre el cual están montando este sistema, es un sistema de vacíos, ¿no? De cocción a vacío, vamos. Eso es, nosotros trabajamos, eso es, al final empezamos a desarrollar este sistema de entrada con el vacío y la baja temperatura. Es cierto que poco a poco el abanico se va abriendo y vamos identificando pues, que estos sistemas de trazabilidad se pueden aplicar a otros tantos géneros. Por ejemplo, comento uno, los buffets. Ahora estábamos hablando con esto del COVID-19, hemos tenido una reunión la semana pasada para poder controlar el aspecto de los tiempos en los que un buffet tiene su comida en el exterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, somos capaces de identificar muy bien el proceso de, oye, ¿qué plato es el que vas a sacar? ¿Con cuánto peso de, por ejemplo, ensaladilla rusa ha salido? El tiempo que tú defines que tiene que estar y en el momento en que vuelve, espérame un segundito, te dije que por qué podía entrar. Gracias, mi amor. Es mi niña, lo siento, es mi niña. Bueno, ¿Qué le pero voy a al hacer? menos no salió con un No, sable y una pelotita. exacto. Me ha traído un café, Ander. Ander, eso te pasa por no tener chicas, porque me tiene mucho ese padre y madre, es de familia, es la niña y el padre. Perdón, perdón, que ya haya interrumpido. Te comentaba, entonces, de alguna manera identificamos con esta digitalización qué elemento llevamos por medio de una fotografía inteligente, le enseñamos a la máquina a pensar qué producto es, siempre identifica que es ensaladilla rusa y de alguna manera sabemos que, oye, esa ensaladilla rusa ha estado fuera 3 horas, esa ensaladilla rusa tendría que haber vuelto, volvemos a identificar el peso, volvemos a identificar el producto y sabemos al final de esas 3 horas cuánto de ensaladilla rusa hemos vendido. Y aparte hemos mantenido la seguridad alimentaria,
la calidad organoléptica y una serie de valores que yo entiendo que son fundamentales para luego querer trazar. ¿Me explico? Para mí lo más importante es el sabor. Eso nunca va a cambiar, la calidad del alimento. Pero oye, es que luego aparte podemos contabilizarlo. Podemos saber si la ensaladilla rusa se vende o no se vende, porque igual hay que quitarla. Y la única Eso manera te es lo lo que tú... cuenta, José, eso te lo cuenta, pero luego no te enseña. Llevo diciéndole para ir a Samic 2 años, pero no me enseña nada. Ya vamos a hacer una Los secretos excursión. son él. Más de él, más de. Bueno, ya iremos viendo los avances, ¿no? Un poco Sin duda, sin cerrando duda. ya, porque creo que me ha encantado todos los temas que estamos tratando aquí. Hay un montón por sacar. De hecho, me gustaría invitar a los participantes que las inquietudes que tengan respecto a la digitalización, bien sea las apunten en el chat, para también algunas de ellas ponerlas sobre la mesa en el directo del lunes. Y antes de pasar a las preguntas, quiero preguntarte, Chesco, un poco por tu experiencia con este nuevo proyecto que estás emprendiendo de Tori Delivery, ¿no? Ah, Es bastante retador, ¿no? sí, sí, sí. Como, Bueno, digamos, enfrentarte a las grandes plataformas, por ejemplo, ¿no? que plantean ciertos problemas. Me gustaría que me digas cuáles son esos inconvenientes, esos márgenes de mejora que estás viendo que te gustaría mejorar o que estás tratando de mejorar a través de Tori. Y cuéntanos un poco cómo funciona, ¿no? Cómo lo están poniendo en marcha. claro. Bueno, con Tori básicamente nació por una necesidad pura y dura, ¿no? Estar trabajando bueno, a raíz de todo lo que ha pasado, que tu única fuente de ingresos sea el delivery, ya hace que tu atención se vuelva al 100% en ello. Eh, Comenzando a trabajar ya bastante con Globo, Deliveroo y todas estas aplicaciones, se volvió un poco duro porque habían temas de repartidores que fallaban o a veces no llegaban, tenías que hacer el mismo pedido 2 veces porque te decían una hora, tú agarrabas, digamos, encajabas el producto, lo ponías en envases, listo en la bolsa y de la nada el repartidor llegaba 20 minutos después y ese producto, o sea, ya cuando pasa cierto tiempo en caja, ya no puede salir. O sea, tratas de que al cliente le llegue lo mejor posible sabiendo de que el delivery siempre va a mermar un poco. Nunca va a llegar como te gustaría que llegue. Entonces, a raíz de esa necesidad y ya lo que fue el motor de todo fue cuando llegó la primera factura, digamos, ¿no? La primera factura en el cual te das cuenta todo el esfuerzo, sacrificio que has hecho y todas las comisiones que se llevan, digamos, tema de pagos, te pagan 45 días, entonces hay un cash flow ahí importante que en esta situación actual es muy necesario y muy importante y fue un desastre, la verdad, fue un desastre. Entonces ahí es donde comenzamos a ver, hay que generar el cambio, pero el cambio, así como yo lo estoy viviendo, también lo deben de vivir los demás. O sea, lo mismo que yo estoy sufriendo cuando yo meto estos envases ahí y veo cómo ese producto digamos, va pasando el tiempo y no iba llegando el repartidor y sé de que lo voy a tener que volver a hacer. Ese producto se va a la basura y voy a tener que volver a hacer, pero el pedido me lo pagan una vez y encima me cortan con la comisión, entonces es un desastre, es un desastre. Y es ahí donde dijimos, perfecto, vamos a idear una plataforma en la cual podamos como que cubrir las necesidades del restaurante, pero viéndolo desde el restaurante mismo, digamos, ¿no? No viéndolo desde un punto de vista, desde una oficina, diciendo ya perfecto, mando mi repartidor pensando de que va a llegar. No, estamos creando una plataforma en la cual digamos, el repartidor tenga una empatía y un conocimiento sobre los procesos del restaurante, o sea, es un repartidor por restaurante que conozca y tenga un trato directo con la persona y de esta manera haya una empatía entre cómo hacer las cosas bien, digamos, cómo llevar los pedidos, de qué manera, cuidando si son productos que son delicados, con suma delicadeza, no agarrar y salir con el pedido y fumarte un cigarrito en la esquina, ir por 3 pedidos más en otros 3 restaurantes y que tu pedido llegue una hora después cuando tú te has esforzado porque salga rápidamente, ¿no? Entonces, hay varias cositas de que he visto desde atrás, ¿no? Y obviamente, comenzando desde una forma bastante artesana, te diría, ¿no? Más que todo con ilusión y con ganas, obviamente ya entras
en la segunda parte, ¿no? La parte logística y la parte de digitalización, fundamental. Logística hemos podido implementar con una empresa acá, una empresa que hacía tours turísticos, digamos, sostenibles, con bicicletas eléctricas, y hemos podido complementarnos con ellos y hacer ya una estrategia bastante más compleja para, bueno, todavía no lo hemos lanzado, digamos, pero sí está próximo a lanzarlo para ofrecérselo a más restaurantes, ¿no? Y que Están realmente un poco haciendo baje. como la fase beta, ¿no? La fase piloto. Claro, claro. Estamos haciendo la fase piloto en Equipo y en la Burger, básicamente. Y esto es para que al restaurante le resulte un coste bastante menor, mucho más facilidades y que sepan de que el producto va a llegar perfectamente y en una empresa que tiene que mostrar ese concepto de sostenibilidad, de un tema local, de un tema pequeño. O sea, no estamos hablando de una grande, de Claro. cuando tienes un problema, llamas y te contesta una central en la India o una central en cualquier otro país, ¿no? O sea, acá es directamente con tu repartidor. Tu repartidor es tu amigo y ese amigo te ayuda a hacer Bueno, este proceso, digamos, ¿no? Pero y ahí es donde entra la parte de la digitalización, que esa ya es nuestra segunda, bueno, no segunda, la tercera fase, ¿no? Que obviamente hacer esto desde el Instagram, el móvil, estar con tu Google Maps y haciendo tu panorama de dónde va uno, cuánto crees que te vas a demorar, a ver si tomas el pedido o no, ya comienza a ser muy, muy complicado, sobre todo cuando lanzas los pedidos a cocina, los tiempos. Sí, claro. hemos hecho muchas pruebas, ¿no? Hemos hecho muchas pruebas, seguimos haciendo pruebas, pero sí, obviamente ya la siguiente fase es el tema de digitalización y en esto le vamos a meter un poco todo lo que se pueda, ¿no? Porque sí, ya conocemos Globo, conocemos Deliveroo, conocemos Just Eat y ya vemos las cosas buenas que tienen, que podemos agarrar y mejorar probablemente, y Eso tenemos todas es. las cosas malas que sí vamos a cambiar radicalmente. Sí, lo Eh, que comentó antes Enrique, ¿no? Que hay que tener muy claras las desventajas y las ventajas, sí, ¿no? Antes de, no es tecnología por tecnología, sino realmente tecnologías para resolver problemas específicos y para eso hay que tenerlos muy bien identificados. Se nos está ya prácticamente agotando el tiempo, así que me gustaría que si Anaís nos puede comentar que ha estado ahí recopilando preguntillas, un par de preguntas para que pongamos sobre la mesa y bueno, así vamos cerrando esta jornada que ha estado súper, súper interesante. Sí. Hola Anaís, ¿cómo Hola, te ¿qué tal? vemos? Buenos días. Vale, pongo la cámara. Pues sí, la verdad, ha habido mucho debate en el chat, sobre todo con la última parte del delivery, pero antes de eso había una pregunta hecha en preguntas y respuestas que me parece interesante, va un poco para todos, ¿eh? Preguntan a ver si tenéis algún consejo para los catering, el tema de la digitalización en los catering. No sé, ya sé, igual no es vuestro área de expertise, pero puede ser interesante. eh, Yo puedo opinar, por ejemplo, una herramienta fundamental para mí, para un catering, es el Teaspoon, por ejemplo. El Teaspoon es una herramienta fundamental. Y todos los programas que son, digamos, de control de materia prima, de procesos, de todo esto, para un catering es fundamental. Te diría que está bastante más ligado a eso que a otros tipos de formatos en hostelería, digamos, ¿no? Fenomenal. Perfecto. Y por tu parte, por ejemplo, Ander, que estás que entiendo que en tema del hotel, de pronto están teniendo esta experiencia o no sé si, cómo lo, tienes algo en mente. Vale, el hotel es un hotel boutique, o sea, doy más grupos grandes en el Astelena que en lo que es Ah, ok, el hotel. Pero en el hotel el mayor problema que nos hemos encontrado ahora es el buffet de desayuno, que desaparece con esto del COVID. Entonces claro, lo que hemos hecho es una pequeña carta que tiene, pues mira, yo siempre digo que los grandes tienen casi todo inventado, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que cuando vas a un sitio de comida rápida te pone hamburguesa, patatas más Coca-Cola. Pues nosotros más o menos en el desayuno hemos hecho eso. O sea, zumo naranja, café, más dulce, salado o mixto. Y lo hemos hecho así, entonces lo comandamos para que nadie toque nada y la gente va sentada. A veces también tenemos que aprender de los grandes y aplicárnoslo en nuestra casa, porque así nos ahorramos todo el estudio de mercado que ya se lo han hecho ellos, ¿sabes? Y es lo claro. que te decía,
al final en un hotel de 4 estrellas superior, el poner un sistema básico de hace muchos años de esto más esto más esto, es tu desayuno, pues. Es eso. Claro. Gracias, Ander. Y bueno, un poco pasando a una última preguntita, Anaís, que tengas por allí, ya vamos cerrando la jornada. Sí. Que se nos... Han hecho, bueno, no han lanzado a modo de pregunta, lo han lanzado a modo de un poco pues, sensación o sentimiento general y yo os la pongo en modo de pregunta para todos. ¿Creéis que con la digitalización y la tecnología vamos a perder la cercanía y quizá el humanismo que podamos tener, por ejemplo, en sala? Un poco la preocupación que había en algún comentario. Enrique, Bueno. ¿te animas que no contestaste Me antes? animo, sí. Bueno, yo creo que todo es cuestión también de dejar evolucionar tiempos difíciles como son ahora y ver cuál va a ser realmente nuestra normalidad, ¿no? En un futuro que no sea marcado a un mes ni a dos, sino a la evolución, ¿no? Yo creo que el sacar hoy por hoy valores como esos sería muy arriesgado porque somos una sociedad de rosa, somos una sociedad que nos gusta el contacto y creo que estamos dispuestos, y no lo digo desde el punto frívolo, pero estamos dispuestos a poner en riesgo, aunque sea un poquito, sabiendo que podemos vivir felices, ¿no? Y sabiendo que podemos volver a nuestra esencia. Repito, sin poner en duda a aquellos que lo han pasado mal y a aquellos que realmente pues tienen un miedo mayor, ¿no? Al contacto. No pretendo a esas personas juzgarles, pero sí creo que la naturaleza que tenemos como seres humanos nos lleva a querer interactuar entre nosotros. Y bueno, pues como suelen decir, ¿no? Pues llegará el momento donde la memoria ojalá pueda dejarnos y nos permita pues que ese acercamiento se dé. Sin duda creo que las cosas cambiarán, pero yo espero que no sean tan radicales como hoy por hoy las vemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por la respuesta. Ander, Chesco, Enrique, también de nuevo ha Muchas sido un gracias. placer teneros en este conversatorio digital que mira, nos ha permitido acercarnos, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Paradójicamente, y acercarnos a más de 100 personas que han estado viéndonos. Y nada, muchísima suerte y éxitos con vuestros proyectos. Aquí estamos súper a vuestra disposición para lo que sea que tenga que ver con digitalización y bueno, el masculinario en general. Y esperamos que esta sea la primera de próximas. Comentaros a todos los participantes que mañana vamos a enviar un recap así de las ideas clave que han salido hoy y invitaros de nuevo el lunes a que os conectéis al directo de Instagram del AVE a las 10:30 de la mañana, que estaremos con nosotros como el AVE, estará Eva Ballarín, Diego Coquillat y Beatriz Romanos, también hablando de diferentes temas en torno a la digitalización. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Perfecto. Venga, Muchas ánimo a gracias a todos. todos. Gracias. Adiós, Agur. Aún nos vemos. Agur. Agur.